Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a hablar de los fármacos considerados antibióticos, ¿verdad? Entonces, el antibiótico es un fármaco que viene del griego anti, opuesto, o con propiedades contrarias, y anti, opuesto, y bio, vida. Es decir, una sustancia química producida por un ser vivo o un derivado sintético que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles, generalmente infecciones producidas por bacterias. Entonces aquí tenemos esta definición también del antimicrobiano. Es una molécula natural producida por organismos vivos, puede ser una bacteria sintética o semisintética, capaz de inducir la muerte o detención del crecimiento de bacterias, virus u hongos. Los antibióticos son subgrupos de antimicrobianos con actividad antibacteriana, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, debemos saber que los antibióticos se clasifican en dos grandes grupos en cuanto al mecanismo de acción. Primero tenemos los bacteriostáticos que impiden el desarrollo y multiplicación bacteriana, pero no destruyen las células. Y los bactericidas, esos son letales, es decir, le van a la lisis, que causa lisis, rompimiento de la bacteria. Entonces, los bactericidas son los que, además de impedir el desarrollo, matan las bacterias. Mientras que los bacteriostáticos, por la palabra dicen estáticos, no destruyen las bacterias. Siempre con esa clasificación, ¿verdad? Según el mecanismo de acción, vamos a tener antibióticos que inhiben la formación de la pared bacteriana, inhibidores de la síntesis proteica, inhibidores de la duplicación del ADN, inhibidores de la membrana citoplasmática e inhibidores de vías metabólicas. Dicho en otras palabras, que según el sitio donde va a actuar el antibiótico, así será la clasificación. Recordemos que una bacteria tiene una estructura muy sencilla, ¿verdad? La bacteria, entonces, tiene una protección que es la pared celular o pared bacteriana. Ahí pueden actuar, por ejemplo, las penicilinas, como las cefalosporinas, que destruyen la pared, ¿verdad? En la membrana celular pueden actuar antibióticos como la poliximina B, que son los famosos aminoglucósidos. En su material genético, el ADN, hay antibióticos como el ácido nalidixídico que puede detener la duplicación del ADN, ¿verdad? Después tenemos la síntesis de proteínas, puede ser detenida por la tetraciclina o la cloranfenicol, ¿verdad? Y la inhibición del paso metabólico tenemos el trimetoprim sulfa. Y la duplicación del ARN, la rifampicina. Es decir, que esos antibióticos van a estar en función de la parte de la bacteria que van a dañar. Dentro de esos, los antibióticos, tenemos los más, digamos así, conocidos, son los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos podemos decir que son antibióticos que incluyen derivados dentro de los beta-lactámicos. Podemos encontrar desde penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, el carbecefen, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué el nombre beta-lactámico? Porque todos contienen su estructura molecular, su estructura química, un anillo. Ese anillo se conoce como beta-lactámico. Es de ahí el nombre, los beta-lactámicos, que son indicados para diferentes infecciones contra microorganismos susceptibles, sobre todo contra las bacterias gram positivas y algunas bacterias gram negativas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, en la generalidad, son bactericidas, es decir, matan la bacteria, son de amplio espectro y algunas características, ¿verdad? Dentro de la clasificación habíamos dicho, ahí hay penicilinas, hay cefalosporinas,
Monobactámicos y carbapenemes, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el mecanismo de acción? De esta primera parte que miramos, ellos van a actuar como dice acá, inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Por lo tanto, acá, ¿verdad? Acá. Vamos a inhibir la pared bacteriana. ¿Esto qué significa? No vamos a permitir que la bacteria se reproduzca, por lo tanto, ¿verdad? Inhibe y va a tener un efecto autolítico, inhibición de la última parte de la síntesis de los peptidoglicanos, y esto es necesario para la multiplicación y síntesis de la pared celular. O sea, en otras palabras, no permiten la duplicación de la bacteria, ¿no? Ellos presentan mecanismos de resistencia, la producción de beta-lactamasas, enzimas que hidrolizan el anillo beta-lactámico, que les da el nombre. Después, dentro de los beta-lactámicos tenemos, por ejemplo, las penicilinas, ¿verdad? Acá tenemos las penicilinas. Las penicilinas son antibióticos que pertenecen a la familia de los beta-lactámicos y ellos son empleados ampliamente para el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias sensibles. Ellas poseen en su estructura el ácido aminopenisilínico y así se define, ¿verdad? Correcto. Entonces, son las penicilinas de los primeros, eh, digamos así, de los primeros antibióticos descubiertos por los humanos, ¿verdad? Y la farmacocinética de ella va a depender si es la penicilina G, también se le llama la bencilpenicilina o la penicilina V, que se diferencia, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que la penicilina G, también conocida como bencilpenicilina, es la que no se absorbe bien, ¿verdad? Mientras que la B resiste a la activación gástrica y se absorbe mucho mejor. Tenemos la amoxicilina que absorbe mejor que la ampicilina, ¿verdad? Ok, y aquí tenemos este cuadro, las penicilinas naturales, ¿verdad? La G, la B y la vía de utilización intravenosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y aquí tenemos el espectro, es decir, cuáles son, vamos a aumentar aquí un poco el zoom, cuáles son, en este cuadro, cuáles son los microorganismos que hoy destruyen. Aquí tenemos Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta-molyticus, etc. Aquí aparece, ¿verdad? Tenemos Neisseria, el clostridio, todo eso ustedes miraron en la clase de microbiología y parasitología de estos organismos. Después tenemos lo que son las cefalosporinas. Las cefalosporinas son también antibióticos beta-lactámicos, ¿verdad? De los grupos de los beta-lactámicos derivados de la cefalosporina C. Son muy semejantes a las cefalosporinas son muy semejantes a las penicilinas, ¿verdad? Con la diferencia que el anillo aminopenisilínico no va a estar presente. Y en este caso, el mecanismo de acción de las cefalosporinas es que actúan de manera similar a la penicilina, interfiriendo en la síntesis del peptidoglucano en la pared celular. Entonces aquí tenemos la mayoría de ellas, las cefalosporinas son de administración parenteral, pues aunque algunas hay de forma oral, ¿verdad? Entonces, dentro de las fosforinas tenemos la cefoximina, la ceftriaxona, la cefoperazona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas atraviesan la barrera placentaria y por lo tanto, y sus escasas oxidades son de preferencia e infecciones el embarazo. Es decir, pueden ser suministradas a una dama embarazada. Después tenemos acá, ¿cuáles? Los carbapenemes, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Los carbapenémicos presentan un mayor espectro de actividad conocido dentro de este grupo de antibióticos. Ellos impiden, es el primer carbapenem desarrollado para uso clínico, presentan resistencia
un amplio ángulo de resistencia comparado con las beta-lactamasas y pueden penetrar en la célula, ¿verdad? Estos compuestos son administrados de manera parenteral mediante la administración intravenosa, suele alcanzar mayor rapidez. Bueno, eso puede ser para cualquier fármaco, ¿verdad? Cuando es por la vía intravenosa. Después tenemos los segundos. Todo eso que hablamos hasta el momento, muchachos, son de los beta-lactámicos, ¿verdad? Ahora tenemos el segundo tipo, el segundo gran grupo de antibióticos son los glicopeptídicos. Se trata de antibióticos que actúan sobre la pared bacteriana, ¿verdad? Acá, recuerden aquí este esquema, actúan sobre la pared celular o pared de la bacteria. Pared bacteriana. Son drogas en uso clínico, ¿verdad? Las dos más usadas son la vancomicina y la teicoplanina. La vancomicina es un antibiótico bactericida. ¿Qué significa bactericida? Mata la bacteria de espectro reducido. ¿Qué significa eso? Solo actúa sobre bacterias gram positivas. Recuerden la clase de microbiología. Las bacterias, según el tipo de la pared bacteriana, se dividen en dos grandes grupos. Las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Entonces, en este caso, la vancomicina solo actúa sobre bacterias gram positivas, no sobre las gram negativas. Muy bien. El mecanismo de acción inhibe la síntesis y el ensamblado de la segunda etapa de un peptido glicano en la pared celular. Alteran la permeabilidad de la membrana citoplasmática, alteran la síntesis de ARN, el ácido ribonucleico, y entonces todos esos múltiples mecanismos de acción contribuyen a la baja frecuencia del desarrollo de resistencia. Se hunde rápido y firmemente a la bacteria y se ejerce su función o su efecto bactericida. En cuanto a la farmacocinética, la vancomicina se absorbe poco si se administra por la vía oral. No se puede administrar por la vía intramuscular por el intenso dolor, ¿verdad? Eso está muy claro. Tiene un gran volumen de distribución alcanzando buenos niveles en fluidos biológicos como el líquido pleural, ICTs y sinovial. Tiene una escasa penetración intracelular, hemos visto eso, ¿verdad? Tiene una penetración variable a nivel del sistema central y se elimina por los riñones. Las indicaciones clínicas deben ser de uso restringido y reservados para el ámbito hospitalario, no ambulatorio. Muy bien. Tenemos el tercer gran grupo, son los aminoglucosídicos, ¿verdad? Estas sustancias se encuentran disponibles, se clasifican en los siguientes: gentamicina, streptomicina para uso parenteral. Entonces, aquí tenemos que son el espectro de acción son sobre todo para bacterias gram negativas. Recordemos que en el caso de los glicopeptídicos, como la vancomicina, eran para bacterias gram positivas y estos aminoglucosídicos para bacterias gram negativas. Y aquí tenemos pues algunos ejemplos en la tabla 3. El mecanismo de acción de los aminoglucosídicos se basa en que ellos se unen de forma irreversible a la unidad de 30S del ribosoma y por consiguiente bloquean la síntesis de proteína en la bacteria. Si la bacteria no puede sintetizar proteína, simplemente se muere, ¿verdad? Por lo tanto, es bactericida porque mata a la bacteria. Ellos deben ingresar a la célula para actuar. Entra la bacteria por porinas y disminuye el pH, ¿verdad? Por lo tanto, provoca una anaerobiosis. La incorporación de los aminoglucosídicos dentro de la bacteria, especialmente en los cocos gram positivos, es mayor cuando se coadministra, es decir, se mezcla con antibióticos que miden la síntesis de la pared bacteriana, como cuáles, como los beta-lactámicos y los glicopeptídicos. A esto, cuando hay una coadministración, es decir, una mezcla, se llama la acción sinérgica, ¿verdad? Su farmacocinética es que los aminoglucosídicos
presentan una escasa absorción oral. Por lo tanto, tienen que ser administrados por la vía parenteral. La unión de los aminos glucosídicos a las proteínas plasmáticas es escasa. Por lo tanto, la concentración en los líquidos intersticiales se aproxima a la plasmática. Se excretan sin metabolizar por la vía renal, por en un filtrado glomerular y en mínimas cantidades por la bilis. Ok. Tenemos el cuarto gran grupo de antibióticos, los macrólidos. Los macrólidos, entre ellos tenemos ¿cuáles? La eritromicina, claritromicina y la famosa azitromicina. Son un grupo muy amplio de acción diversa, pero se consideran, miren aquí, bacterostáticos. ¿Qué significa esto? No matan del todo la bacteria, sino que inhiben sus actividades. Pero, ¿cuál es el pero? Si concentración es alta, es decir, a altas concentraciones se pueden volver bactericidas, ¿verdad? Tiene acción contra cocos y bacilos. Miren, cocos y bacilos, gran positivos. Recordemos que los cocos es una forma de clasificación de las bacterias y los bacilos, ¿verdad? Están indicando para el tratamiento de infecciones respiratorias de la piel y partes blancas. Su mecanismo de acción se une a las unidades 50E, estamos hablando aquí entonces, por lo tanto, de los ribosomas, del ARN ribosómico en forma reversible. La farmacocinética, por ejemplo, para la eritromicina, está preparada, ¿verdad?, en preparaciones tópicas, intravenosas. La claritromicina y la acitromicina vienen en presentaciones diferentes como la venosa e intravenosa. A excepción de la acitromicina, todos se metabolizan en el hígado y sufren efecto de primer paso. Muy bien. Por lo tanto, al ser metabolizado en el hígado, va a haber una disminución significativa de qué cosa? De la biodisponibilidad. Entonces, la concentración del citoplasma celular es varias veces superior a la sérica. Esto determina que no sean antibióticos adecuados para qué? Cuando se sospecha de una bactericemia. Es correcto. Muy bien. Tenemos el quinto, que son las quinolonas. Ellos se clasifican según el primer y segundo gen, el ácido nalicídico y ácido pipemídico. La actividad es sobre enterobacterias, es decir, bacterias que actúan contra o en el tracto digestivo y son inactivas sobre gram positivas y anaerobias en concentraciones muy bajas en el suelo. Solo se usan para infecciones de las vías urinarias. En el segundo grupo, el segundo gen, tenemos la arnofloxacina y la ciprofloxacina. Ellos son fluoroquinolones, es decir, estamos hablando de la presencia de elementos químicos flúor. El mayor actividad sobre gram negativas aquí, ¿verdad? La ciprofloxacina es la quinolona con mayor actividad sobre, por ejemplo, este microorganismo que es la Pseudomonas aeruginosa. Tiene una moderada actividad sobre gram positivas. Después tenemos el tercer lugar, la levofloxacina, que retienen la actividad sobre gram negativa y mejoran la actividad sobre bacterias gram positivas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Son antibióticos bactericidas y actúan inhibiendo la ADN girasa, enzima que cataliza el superenrollamiento del ADN cromosómico. En otras palabras, ellos van a impedir o van a inhibir esta es una enzima. La ADN girasa es la enzima encargada de la división del ADN. Dentro de la célula bacteriana, la ADN girasa y la topoisomerasa 4, ¿qué función cumplen? Ellos son muy sensibles
a la acción de las quinolonas en el caso de gérmenes gram negativos, mientras en gram positivos la más esencial la topo isomerasa 4. Muy bien. En cuanto a la farmacocinética, son bien absorbidos luego de la administración por vía oral, mostrando una biodisponibilidad muy buena. La unión a proteínas plasmáticas es baja y la vida media plasmática varía de 1.5 a 16 horas. La concentración de tejido plasmático, bilis, pulmón, riñón y neutrófilos es superior a la sérica. Y la eliminación que se da por la vía renal está indicando para infección de las vías urinarias, tanto las altas como las bajas. En caso de cistitis, se puede utilizar la quinolona de primera generación o la norfloxacina. La ciprofloxacina y la levofloxacina se reservan para el tratamiento de pielonefritis. Ya la pielonefritis estamos hablando de una infección severa de los riñones, no solo en las vías urinarias, sino que sí en los riñones, ¿verdad? Entonces, también para las ITS se recomienda la ciprofloxacina inmunodosis, una sola dosis, que es una opción. Por ejemplo, cuando hay una infección por la Neisseria gonorrhoeae que produce la famosa gonorrea, ¿verdad? En algunos casos también está indicado para enfermedades gastrointestinales. Tiene buena actividad sobre patógenos causantes de gastroenteritis. Por ejemplo, contra la salmonela, la shigella y otros que causan trastornos como diarreas, vómitos, etcétera, etcétera. Eso es importante. No ha sido establecido el uso seguro de las quinolonas durante el embarazo. Los efectos adversos tenemos, en el caso de los beta-lactámicos, son a reacciones de hipersensibilidad. En los casos de los aminoglucosídicos, a la ototoxicidad, nefrotoxicidad. En el caso de los macro, bueno, aquí, ¿verdad? Oto, estamos hablando del sistema otorrinolaringólogo, ¿verdad? Nariz, boca, ojos. Y el nefro, sistema nervioso. Perdón, y el nefro, estamos hablando de nefrología, los riñones. Los macrólidos, pues tienen como efecto secundario el bloqueo neuromuscular y una hepatotoxicidad, es decir, pues intoxicación del hígado. Y las fluoroquinolonas, que también producen hepatotoxicidad, alteran el sistema nervioso central y algunos trastornos digestivos y artropatías. Muy bien, muy bien. Y aquí tenemos las condiciones de uso de algunos antimicrobianos, ¿verdad? Por ejemplo, la penicilina, las condiciones de uso son sin contraindicación, efectos adversos en madre, efecto y recién nacido no reportados, por ejemplo, ¿verdad? Son medicamentos seguros en personas no alérgicas. Las aminopenicilinas son sin contraindicación, efectos adversos no reportados. Las carboxipenicilinas sin contraindicación no reportado efecto adverso. Por ejemplo, las cefalosporinas, ¿verdad? Sin contraindicación, excepto el cefusoldino en primer trimestre. Efecto adverso reportado. Pero aquí tenemos los aminoglucosídicos. Dice, condición de uso, contraindicado. ¿Qué significa eso? Bajo prescripción médica solamente. No se establece su seguridad. Existen, sin embargo, reportes de sordera bilateral, ¿verdad? Congénita, irreversible por estreptomicina. Y aun cuando se ha reportado con otros aminoglucosídicos, existe riesgo para el feto, así como la nefrotoxicidad, es decir, intoxicación de los riñones. Estos efectos potenciales no existen en la lactancia, porque los aminoglucosídicos no se absorben del tracto gastrointestinal de recién nacidos normales. En el embarazo, las concentraciones plasmáticas disminuyen, por lo que es necesario ajustar dosis. Y así tenemos todos aquí, ¿verdad? Ustedes pueden leer con calma las tetraciclinas, las quinolonas, contraindicado y el efecto adverso no está reportado. Bueno, esta era la última actividad sobre lo que son
los fármacos considerados antibióticos para combatir infección. Y esta clase pues va a ser evaluada a través de un trabajo práctico, que es la última actividad antes del examen del tercer parcial. Muchas gracias por su atención, éxitos y bendiciones a todos y todas.